Buenas noches. Una vez más estamos aquí con ustedes, contentos de estar continuando con nuestra serie de estudios titulado Fundamentos Bíblicos. El día de ahora vamos a tocar un tema finalmente que sería la narración que podríamos llamar bíblica de la muerte de Jesús. Anteriormente, en nuestras dos lecciones previas, tocamos lo que podríamos considerar puntos introductorios a la muerte de Cristo. Se recordarán, hablamos acerca de que la muerte de Cristo fue predestinada, que la muerte de Cristo fue profetizada. Hablamos también de la encarnación de Cristo y hablamos también de que la muerte de Cristo fue algo enteramente voluntario. Entonces fueron 4 puntos que tocamos como introducción a la muerte de Cristo. Y el día de ahora vamos a ver ya directo de las escrituras algunos eventos que tienen que ver con la muerte de Cristo. Y vamos a comenzar en lo que vamos a titular el complot para matar a Jesús. Esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 45. Vamos a estar leyendo esta porción de las escrituras y lo vamos a ir explicando. Y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muy bien, por cuestión de tiempo, eh, no quisimos leer desde el versículo 1, pero vamos a dar una pequeña explicación para que tengan una idea del contexto de por qué se dice esto. Y la situación es esta. Cristo, a estas alturas de su ministerio, venía obrando diversos señales portentosas y, y cada vez más gente se iba dando cuenta que solamente alguien que fuera enviado por Dios podía hacer ese tipo de señales. Y la última señal que había previo a lo que leímos fue la resurrección de Lázaro. Fue una persona que después de estar enferma muere. Dice la escritura que ya había muerto, tenía 4 días de muerto, su cuerpo estaba en descomposición. Dice la Biblia que hedía. Jesucristo ora por él y resucita. Fue un milagro portentoso, innegable de que Dios estaba detrás de todo esto y fue a causa de eso que se cumple lo que venimos leyendo. Dice que, nuevamente, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, María era hermana de Lázaro, vieron lo que hizo Jesús, que fue lo que vieron, la resurrección de Lázaro, creyeron en él. No es difícil de entender que alguien que tenga deseos de conocer la verdad, después de ver este milagro tan portentoso, que hubiera quedado convencido de que realmente Jesús era quien él se decía ser, el enviado de Dios. Continuamos. Pero, aquí hay algo interesante. Hay un pero, después de leer que muchos judíos, al haber visto este milagro, habían creído, hay un pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Cómo interpretarlo? Dice que algunos de ellos, no dice si estos algunos de ellos fueron de los judíos que creyeron o simplemente fueron testigos. Tampoco nos dice el motivo por el que fueron con los líderes religiosos a darles esta información. Si lo hicieron porque querían corregir a los líderes que hasta se negaban en reconocer el ministerio de Jesús, y no solamente se negaban, se oponían.
No sabemos si lo hicieron simplemente por dar la información o porque ellos mismos quizás también estaban irritados contra Jesús y fueron a reportarle a los líderes religiosos. Lo que sí sabemos es cómo reaccionaron estos líderes y lo que nos va a seguir narrando aquí las escrituras. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Vamos a ir entendiendo esto. Lázaro acaba de resucitar. Mucha gente cree en Jesús después de este milagro. Viene un grupo de judíos con los líderes a notificarle lo que pasó y inmediatamente estos líderes religiosos convocan a un concilio. Es importante decir que esto sucede aproximadamente 2 días antes de celebrar la Pascua, una fiesta importantísima para los judíos donde venía gente de toda la nación a Jerusalén, inclusive de otros lugares fuera de la nación. Se entendería que estos líderes religiosos estarían totalmente concentrados en estas fiestas, pero los vemos que convocan a un concilio. Eh, un concilio que sería del Senedrín, sería una especie como Corte Suprema, algo, una junta muy importante, porque se entiende que fue como un bombazo para ellos el saber esta última señal tan poderosa que Jesús había obrado. Estamos hablando de una resurrección. Y noten lo que dicen. Dice, ¿qué haremos? Aparentemente la respuesta no debía de ser muy complicada. ¿Qué haremos? Simplemente reconocer que Jesús es enviado por Dios, que era el Mesías, que se había profetizado y obedecer. Pero los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia, narraciones previas, podemos ver que ya existía un patrón de conducta de los líderes religiosos. Estos no aceptaban el ministerio de Jesús. Y también aprendemos algo, que ni la fe ni la incredulidad son estáticas. O, o vas creciendo en la fe o te vas endureciendo en incredulidad. Desafortunadamente, estos líderes que negaban el ministerio de nuestro Señor Jesús, vamos a ir viendo que se fueron endureciendo. Entonces, cuando hacen la pregunta, ¿qué haremos? No es porque no sabían si a lo mejor ya debían de aceptar las enseñanzas de Jesús y reconocerlo por quien verdaderamente es Él, sino que estaban maquinando qué hacer, pero en contra de Jesús, y lo que vamos a ir viendo. Otra cosa que nos llama la atención es que dice, porque este hombre hace muchas señales. Le llaman este hombre. No lo reconocen como el Hijo de Dios. Entonces, de cierta manera, es una manera despectiva de llamarlo este hombre. Y también es importante enfatizar que ellos reconocían las señales como verdaderas. Dice, este hombre hace muchas señales. Era tan obvio, indiscutible, la veracidad de las señales que eso no estaba puesto en juego. Ellos mismos lo reconocían. Por, por lo cual uno podría decir, bueno, si las señales eran reales, ¿por qué no estaban creyendo? Pero decíamos en su momento, estaban endurecidos en sus corazones. Ah, continuamos. 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él,
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En esta porción revela de manera indirecta uno de los problemas principales que tenían estos líderes religiosos. Dice, si le dejamos así, primeramente, vemos cierta arrogancia. Si le dejamos así, está implicando que ellos tienen el potencial y el deseo de bloquear a Jesús. Obviamente que no están pensando en que si esto es un plan de Dios, de que Dios va a respaldar el ministerio de Jesús. Ellos se entiende que están ciegos a esta realidad, de tal manera que dicen, si le dejamos así, como que si estuviera en sus manos neutralizar lo que Jesús viene haciendo y que finalmente iba a hacer. Otra cosa, dice, si le dejamos así, todos creerán en Él. Noten, ven como un problema que la gente cree en Jesús. Por ende, entendemos que ellos no creían en Jesús. Ellos tenían un problema de incredulidad y no solamente no creían, tenían temor a que la gente creyera en Él. Y diríamos, bueno, son personas ordinarias. Lo es tremendo de todo esto, de que estas personas eran líderes religiosos. No nomás eran líderes, era la crema innata, por así decirlo. Eran los principales. Y vemos que estaban negando a Jesús y tenían temor de que la gente creyera en Él, aun a pesar que para ellos era palpable que esas señales eran sobrenaturales, las que venía obrando Jesús. Y dicen, obviamente esta plática la están teniendo ellos en este concilio que habían convocado, una reunión a un par de días antes de celebrar la Pascua, que fue algo, por decir, una reunión de emergencia de alto calibre, por así decirlo, entre los principales. El Senadrín está compuesto alrededor de 71 miembros, donde están los más importantes. No era una junta cualquiera, están dialogando esto, ¿de qué haremos? Llama la atención que a ninguno se le ocurrió decir, pues a lo mejor Jesús es quien dice ser que es. Esas señales pues, solamente pueden venir de alguien que sea respaldado por Dios. Vemos que no es el caso. Y también llama la atención que dan un motivo por el cual ellos ven el problema, pero vamos a ver que ese motivo que ofrecen es una excusa. Dice, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esa es una vil mentira. Ellos no lo creían. Porque Jesús nunca representó una amenaza para el imperio romano. Porque la causa de Jesús no era política. Jesús mismo, en más de una ocasión, hizo saber de que su reino no era este mundo. Él no tenía una agenda política de tal manera que pudiera representar algún tipo de amenaza al imperio romano. Entonces, cuando los líderes religiosos mencionan que los romanos iban a destruir el templo y la nación iba a salir perjudicada y por eso Jesús representaba un peligro, eran mentiras. ¿Cuál era la realidad? La realidad era que estos líderes gozaban de prestigio, gozaban de poder, de riqueza, y al estarse negando en reconocer que Jesús era enviado de Dios, y por otro lado, Jesús manifestando vez tras vez
señales que daban a pie para creer que era enviado de Dios, la gente se iba a dar cuenta, cada vez se estaba dando cuenta de que estaban equivocados y eso era lo que temían, de que estaba en peligro su posición, que la gente le iba a dar la razón a Jesús y ellos iban a quedar como personas que estaban equivocadas y no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese era realmente el peligro que ellos miraban, pero lo quisieron disfrazar de que el peligro era que los romanos iban a venir contra el templo y la nación. No era, era el argumento que ofrecían para maquillar de cierta manera realmente los motivos por los cuales tenían temor. Continuamos. Entonces, recordemos nomás, están ahorita en una junta, en un concilio, de donde está la crema innata de los líderes religiosos, en la casa de Caifás, sumo sacerdote, y continuamos en el 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. Entonces, Caifás era el sumo sacerdote. Y llama la atención que dice de aquel año. ¿Por qué es importante nomás explicar poquito esto? Porque anteriormente, muchos años antes, cuando Dios eh, dio indicaciones de este ministerio, por lo regular era del padre al hijo que se transmitía este ministerio. De acuerdo a historiadores, esa información extra bíblica fue cambiando de manera muy diferente, de tal manera que en los últimos años ya era con mucha frecuencia que se cambiaba de sumo sacerdote, que ya tenía que ver más con un tipo de conexión con el gobierno romano y, en pocas palabras, se había corrompido. Y era como algo parecido a la política, con conexiones, con intereses ajenos a lo espiritual. Entonces, es como Caifás está en el poder, en una posición religiosa, como sumo sacerdote. Por eso dice de aquel año, dando a entender como que con frecuencia cambiaban de sumo sacerdote. Y dijo, y lo que va a decir a continuación va a ir revelando el carácter del que se supone debería de ser el líder espiritual. Al ser un líder espiritual se entiende una persona que tiene un testimonio digno de imitar, alguien que valora la moral, alguien que valora la justicia, alguien que muestra amor por el prójimo. Y vamos a leer lo que dice Caifás, el sumo sacerdote, en esta junta que están teniendo. Vosotros nada, perdón, vosotros no sabéis nada. Aquí le está hablando Caifás. Eran los principales sacerdotes. De entrada vemos la arrogancia que tenía este hombre. Dirigiéndose a principales, les dice, vosotros no sabéis nada. Ni siquiera les dijo, en este tema están equivocados, sino, no sabéis nada. Vemos que él se pone por arriba, humilla al resto de los sacerdotes, que se supone eran los principales de la nación de Israel, los trata de ignorantes. Continúa. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjense el plan que está maquinando Caifás. Lo pone de una manera que no suene tan dramático, que aparentemente tenga cierta lógica, donde esconda el verdadero propósito. Dice que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Dice que muera por el pueblo.
No era por el pueblo, mencionabas hace un momento. El pueblo no estaba en riesgo porque Jesús no representaba un peligro para el imperio romano. Era por ellos, pero él dice que un hombre muera por el pueblo. Dice que muera, cuando realmente lo que está diciendo, y vamos a ver más adelante, es matarle. Pero usa un lenguaje muy sigiloso. Viene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Estaba justificando ya un plan malévolo, diabólico, que era matar a Jesús, bajo la excusa de salvar al pueblo y matar a uno. Una persona, de entrada, vamos a suponer que el pueblo estaba en peligro, pero si Jesús era inocente, ¿por qué matarlo? ¿Será que el fin justifica los medios? Obviamente que no. Si alguien sabía perfectamente que Dios es justo, pues deberían de ser los líderes religiosos. ¿Cómo es posible que ninguno entre ellos se haya levantado la mano y haya cuestionado esa postura y decir, espérame, esto no checa? ¿Acaso ignoraban los 10 mandamientos que la Biblia dice no matarás? ¿Acaso ignoraban que Dios, uno de los el principales mandamientos es amarás a tu Dios, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo es posible que personas de ese calibre, entre comillas, espiritual, líderes de la nación de Israel, estuvieran justificando que era permisible matar a una persona? Y ojo, a no porque hubiera algo malo. Si hubiera habido algo malo, créanme que lo hubieran mencionado. No, es que Jesús era un ladrón o Jesús era un pleitista, lo que fuera. Lo hubieran aventado, lo hubieran puesto sobre la mesa. Pero al no hacerlo significa que Jesús tenía un testimonio irreprensible. Lo único que le miraban mal era algo bueno, que estaba haciendo señales. Había sanado a un paralítico, había sanado a un ciego, había liberado personas con demonios. ¿Qué de malo había en ello? Obviamente nada. Pero para ellos, ya mencionamos, Jesús representaba una amenaza a su posición, con lo cual les era conveniente. Entonces, vemos de que Caifás pone sobre la mesa prácticamente matar a Jesús. Continuamos. Dice así. Esto lo dijo por sí mismo. Perdón, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino que también para regresar, para pregonar a uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Qué pasó aquí? En que lo que dijo Caifás, la Biblia dice que profetizó. En otras palabras, lo que dijo Caifás, que es totalmente reprobado, Dios lo utilizó con un sentido espiritual, que de tal manera lo que dijo Caifás era algo que se iba a cumplir, no porque lo que Caifás, por el motivo que lo iba a hacer y por lo que pensó, estaba bien, sino Dios le dio otro significado, que sí, Jesús iba a morir. Y Juan, que fue el que escribió esta porción, agrega para pregonar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, no nomás iba a morir por la nación de Israel, como decía Caifás, sino por más hijos. Entonces, qué interesante cómo Dios, la soberanía de Dios y la providencia de Dios, de que aún algo negativo Dios lo pudo usar, y se le llama que Él
profetizó sin quererlo hacer. Es obvio que, que la mente de Caifás no cruzaba que estaba profetizando, pero Dios utiliza su ministerio y lo que él dice tenía un significado espiritual, aun a pesar de que su motivación no era la correcta. Me hace muy interesante. Continuamos, 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Wow. Personas que se dicen ser no solamente creyentes, líderes del pueblo, vemos que están ya decididos a matarle. ¿Cómo se puede endurecer un corazón? También nos aclara que el hecho de tener una posición ministerial no implica que la persona tiene una relación con Dios. Por eso es lo importante del testimonio. Dice el 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ahora, es necesario también aclarar que esto no duró mucho tiempo. Todo esto fue como un par de días antes de la Pascua, cuando Jesús fue crucificado. Entonces, momentáneamente Jesús se aleja de ahí, tiene comunión con sus discípulos. Otros evangelios narran un poco de algunas cosas que sucedieron, que ahorita las vamos a omitir por cuestión de tiempo y enfocarnos más en el suceso de la muerte de Cristo, pero Jesús se aleja. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, que mencionamos hace un momento. Para esas fiestas, pan sin levadura, que es la Pascua, venía gente de toda la nación a Jerusalén y de algunas otras partes fuera de Jerusalén para purificarse, donde se entiende que los líderes religiosos jugaban un papel para ministrar. Qué hipocresía de estos tipos, de que tratándose de un evento donde se van a purificar, ellos estaban tramando cómo matar a una persona inocente, en este caso a Jesús. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera, la dureza del corazón? Gente que no desconocía lo que la Biblia enseña. Sin embargo, vemos hasta dónde se han endurecido. Continuamos. Dice, y los principales sacerdotes, los fariseos, habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. No sugirieron, dice que dieron orden para que si alguien supiera dónde estaba Jesús, diera parte y lo aprendiesen. ¿Para qué? Para matarlo. Entonces vemos cómo se va tramando lo que podemos llamar el complot para matar a Jesús. Y no solo a Jesús. Vamos a leer brevemente, adelantito, el 12:9. Estábamos en el 11:45, leímos hasta el 57. Vamos a leer ahorita del capítulo 12, del versículo 9 al 11. Y dice así, en el mismo libro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino para ver a Lázaro, que había resucitado de los muertos. Obviamente la gente estaba entusiasmada, era un milagro monumental, un muerto, una persona que tenía 4 días de muerto y que resucite no es cosa ligera. La gente quería ver a Jesús, quería ver a Lázaro, dice el 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea que no solamente querían matar a Jesús, querían matar a lo que podríamos llamar una evidencia
palpable de la divinidad de Jesús. A Lázaro, como testimonio de alguien que había resucitado, querían matarle. Entonces vemos que no solamente querían matar a Jesús, querían matar a Lázaro, lo cual vemos la maldad que había en estas personas, la injusticia. Recordemos que esto es previo a la muerte de Cristo. Queremos entender los eventos o los principales eventos concernientes a la muerte de nuestro Señor, cómo se llevó a cabo. ¿Qué vamos aprendiendo? Cómo los líderes religiosos eran los principales opositores a Jesús. A tal grado era su enojo, desacuerdo, que no solamente no querían en Jesús, vemos que llegaron al punto en que lo querían eliminar, lo querían matar. Muy bien, esto que acabamos de leer se encuentra en el Evangelio de Juan. Fue el que fue un poco más explícito en este punto. Sin embargo, los otros evangelios narran de forma más breve, pero cada uno aporta ciertos elementos que cuando se leen se enriquece la enseñanza y vemos más aspectos. Son como, no son como, son testimonios de personas que vieron un mismo suceso y cada uno narra cómo lo entendió, cómo lo miró, y cuando leemos todos juntos se entiende mejor. A la luz de eso, quiero que veamos ahora el libro de Mateo, que habla acerca de eso. Mateo capítulo 26, versículo 1, le vamos a estar dando lectura al versículo 5. Mateo capítulo 26, versículo 1, dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces nos da una noción de tiempo, 2 días antes de la Pascua. Ya veníamos diciendo, no lo dice abiertamente Juan, pero Mateo no lo dice. Todo esto fue 2 días antes. Jesús sabía que se estaba acercando el momento en que iba a ser entregado para ser crucificado. Él lo sabía. Y dice el versículo 3: Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Mientras que Juan nos narra todo lo que sucedió en esa reunión, en ese concilio, este evangelio nomás nos dice que fue en la casa del sacerdote llamado Caifás. Es el mismo evento. Aquí quizá lo que aporta que fue en la casa de Caifás, del sumo sacerdote que nos habla Juan. Dice el 4: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Algo que agrega Mateo, que nos ayuda a entender un poco más, es que tuvieron consejo para prenderle con engaño. O sea que estas personas sabían perfectamente que Jesús era inocente, pero estaban tan cegados que aún siendo líderes religiosos usaron el engaño. Hablan que el plan era con engaño para matarle. Otra cosa que es importante mencionar, sin saber mucho de leyes, es de que una cosa es matar accidentalmente, pero otra cosa es matar premeditadamente. Y aquí vemos que es un plan premeditado. Tienen una junta, hacen una evaluación y deciden prender a Jesús con engaño y para matarle. ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda? Brilla por su ausencia. Dice el 5:
pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Lo querían hacer escondidas. ¿Qué acaso si fuera algo legal, algo justo, algo apegado a la voluntad de Dios? ¿Por qué hacerlo escondidas? ¿Por qué tener temor? Pero si ellos sabían perfectamente que estaban obrando mal. Entonces, todo esto es el comienzo del complot para matar a Jesús. Entonces vemos que de entrada todo está pervertido. Que queda plenamente claro que a Jesús no están pensando en matarlo porque había algo negativo en él. Vemos toda esta maldad involucrada desde el mismo comienzo de este complot. Vamos a ver por último otro evangelio que nos narra este suceso y aporta otros elementos que se nos hacen interesantes. Y ese se encuentra en Lucas capítulo 22. Versículo 1 al versículo 6. Vamos a la lectura. Se van a dar cuenta. Es el mismo evento y algunas cosas más que aporta. Dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. Aquí ya nos aclara, ¿no? Que se le podía llamar la fiesta de los panes de levadura, que se llama Pascua. El otro evangelio nos dice que estaban a 2 días de que se llevara a cabo esta fiesta. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Note una cosa, en Juan, cuando los sacerdotes hablan, decían que tenían temor de que el templo se los fueran a destruir los romanos, de que la nación de Israel pudiera sufrir. Aquí nos dice exactamente lo que temían. Temían al pueblo. Lo demás era excusa. Ellos temían al pueblo que al creer a Jesús, por todas las señales que venía obrando, dejaran de creer en ellos, que pudieran decir, pues yo creo que los líderes religiosos están equivocados, porque no creen en Jesús, y Jesús es enviado por Dios. Ese era realmente el temor de ellos. No la nación, no el templo, era su posición de liderazgo, lo que les confería ser líderes religiosos. Decíamos, gozaban de poder, prestigio, riqueza, y tenían temor de perder esa posición. Esa era la verdad. Por eso dice, temían al pueblo. Dice el 3, y entró Satanás a Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Wow. No solamente Jesús tenía enemigos externos, sino vemos que también tuvo enemigos internos. Uno de los 12, del grupo más allegado, que posteriormente fueron apóstoles, vemos que Satanás entra en él, obviamente no entró a la fuerza, él abrió cabidas, dice, y este fue y habló con los principales y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Qué tremendo. Después de que los líderes religiosos dan la orden de que si alguien sabe de Jesús dé la noticia, dirían, bueno, quizás alguien fue con uno de los apóstoles y lo convenció, lo persuadió. No, dice la Biblia que él mismo fue con los líderes. Después de que Satanás entra en él y dice que cómo respondieron los líderes religiosos, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Ellos se alegraron. En pocas palabras, vemos a estos líderes
que profesan aparentemente fe, a alegrarse de que alguien les va a entregar con engaño, traicionando a Jesús para posteriormente matarle. Vamos a decir, un cuadro de maldad increíble, porque estamos hablando por un lado de líderes espirituales y por otro lado de alguien que anduvo con Jesús, que fue parte del grupo íntimo. Y finalmente dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Qué tremendo. Ese es lo que podemos decir el comienzo del complot para matar a Jesús. Líderes religiosos que tienen envidia a Jesús, que ven amenazados su posición de liderazgo, y por otro lado vemos a un discípulo de Jesús dispuesto a traicionarlo. Por mencionar nomás algunas características de Judas, Judas escuchó a Jesús, vio los milagros, probablemente simpatizó con Jesús, pero vemos que entre los problemas que tenía, que obviamente tuvo que ser uno de ellos de incredulidad, porque si hubiera creído de corazón no hubiera hecho lo que hizo, también vemos que venía arrastrando un problema con el materialismo, su apego a lo económico. Él siendo tesorero, dice otra porción de la escritura, que él sustraía dinero del tesoro. En un relato que por cuestiones de tiempo no vamos a tocar, que fue en este periodo de tiempo que acabamos de leer, cuando Jesús es ungido en Betania por, por una mujer que derrama un costosísimo perfume, fue precisamente Judas el que molestó a esta mujer argumentando que por qué se hacía ese desperdicio de dinero, que ese dinero se podía haber dado a los pobres. Y eso era mentira, a él no le importaban los pobres, a él lo que le importaba es que ese dinero iba a ir al tesoro donde él era el tesorero y él disponía. Entonces vemos qué tremendo, cómo los cegaba, los cegó este amor al dinero. Entonces, este es el comienzo previo a la muerte de Jesús. Y ese es el estudio de esta noche. Y posteriormente vamos a ir viendo algunos sucesos hasta llegar a la muerte de Cristo. Vamos a tratar de ser concisos, no vamos a hablar todo lo que se puede hablar, pero en esta noche ese es el tema que queríamos abordar. Cómo se planeó el matar a Jesús, algo con total injusticia, con el conocimiento de causa de que Jesús era inocente, sin embargo, decidieron hacerlo. Pues muy bien, este fue nuestro estudio de la secuencia que estamos llevando a cabo. Dios los bendiga, los esperamos nuevamente en el siguiente estudio. Bendiciones.